Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buena vibra. Como siempre estoy súper emocionado de compartir con ustedes un nuevo vídeo, y este es uno que creo que a muchos les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las noticias de celebridades turcas, específicamente, y como ya habrán deducido por el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja que nos robó el corazón, la que nos hizo soñar con su química en Love is in the Air. Pero ¿qué ocurre cuando el destino, o quizás el trabajo, los cruza de nuevo? Y lo más importante, ¿cómo reacciona Kerem Bürsin ante este esperado reencuentro? Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada declaración, cada gesto. Vamos a bucear en las redes sociales, a buscar las fuentes confiables y a destilar la información para ustedes. Porque como saben, aquí en el canal, nos gusta ir más allá de los titulares, nos gusta analizar, reflexionar y por supuesto chismear un poquito. Así que si son fans de Kerem Bürsin, de Hande Erçel, de las series turcas, o simplemente les encanta el mundo del espectáculo, este vídeo es para ustedes. Y antes de que empecemos, por favor, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo contenido fresco y emocionante. Suscríbanse, es completamente gratis y a mí me ayuda muchísimo. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, ¿preparados, listos, ya? Empecemos por el principio. Para aquellos que no estén tan familiarizados con la historia, Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air, conocida en español como ¿Será que es amor? La serie, que narra una apasionada historia de amor, no solo conquistó a audiencias de todo el mundo, sino que también unió a sus protagonistas en la vida real. Su química en pantalla era innegable, y esa magia se trasladó a su relación fuera del set. Fueron pareja durante bastante tiempo, alimentando la ilusión de sus fans y llenando las redes sociales de fotos y vídeos que nos hacían suspirar. Recordemos que la trama de Love is in the Air se centraba en Eda YLDZ, una joven florista que ve frustrados sus sueños de obtener una beca para estudiar en el extranjero. El responsable de esta situación es Serkan Bolat, un exitoso arquitecto. Para solucionar el problema, Eda y Serkan fingen estar comprometidos durante 2 meses, pero lo que comenzó como un acuerdo comercial pronto se convierte en un romance lleno de obstáculos, secretos y, por supuesto, mucha pasión. La serie, con su mezcla de comedia romántica, drama y paisajes impresionantes, se convirtió en un fenómeno global, catapultando a Kerem y Hande a la fama internacional. La química entre Kerem y Hande, tanto en la pantalla como en la vida real, era evidente. Sus miradas, sus gestos y su complicidad hicieron que los fans se enamoraran de ellos como pareja. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes de apoyo. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, compartiendo momentos especiales, editando escenas de la serie y expresando su deseo de verlos juntos para siempre. Las entrevistas, los eventos y las apariciones públicas de Kerem y Hande eran seguidas de cerca por los medios de comunicación y los fans, quienes analizaban cada detalle de su relación. La popularidad de la serie y de la pareja fue tal que se convirtió en un fenómeno cultural. Love is in the Air no solo fue un éxito en Turquía, sino que también conquistó audiencias en Europa, América Latina y Asia. La serie se convirtió en un tema de conversación constante en redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans se identificaban con los personajes, celebraban sus triunfos y sufrían con sus problemas. La historia de amor de Eda y Serkan, y la relación de Kerem y Hande, se entrelazaron en la mente de los fans, creando una conexión especial entre la serie y la vida real. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin. La noticia de su ruptura, aunque no fue inesperada por algunos, entristeció a muchos. Las razones de la separación nunca fueron completamente claras, pero se especuló sobre diferentes factores, incluyendo la dificultad de mantener una relación bajo la presión mediática y la incompatibilidad de sus horarios de trabajo. Aunque la noticia entristeció a muchos, tanto Kerem como Hande siempre han mantenido un gran respeto mutuo. Han sido discretos con los detalles de su ruptura, pero siempre han demostrado profesionalismo y cordialidad en cualquier encuentro posterior. La forma en que ambos manejaron su separación fue un ejemplo de madurez y respeto, lo cual fue muy valorado por sus fans. Y ahí es donde entra el tema de hoy, el reencuentro.
¿En qué contexto se produjo? ¿Qué dijo Kerem Bürsin? ¿Cómo reaccionó el público? Estas son algunas de las preguntas que vamos a responder. El reencuentro más reciente entre Kerem y Hande se produjo en un evento público. Aunque no tengo la información exacta de qué evento se trató, la simple idea de que dos exnovios, que además fueron pareja en una serie tan querida, se crucen en un evento genera mucha expectativa. Y por supuesto los medios de comunicación y los fans estaban al acecho, listos para capturar cada momento. Según las fuentes, el evento fue una gala benéfica. Aunque no puedo confirmar todos los detalles del evento en sí, sí puedo decir que es un lugar donde las estrellas suelen reunirse. Kerem y Hande, ambos figuras muy importantes en el mundo del entretenimiento turco, fueron invitados, lo que inevitablemente generó especulaciones sobre un posible encuentro. Las fotos y los vídeos del evento rápidamente se viralizaron en las redes sociales. Y es que, ¿quién puede resistirse a ver cómo reaccionan dos personas que compartieron tanto en el pasado? La atención se centró, por supuesto, en Kerem Bürsin y en su respuesta. Y aquí es donde viene la parte jugosa. Según las fuentes, Kerem fue preguntado sobre el reencuentro. Los periodistas, sabiendo la expectación que genera este tema, le lanzaron la pregunta que todos querían escuchar: ¿cómo fue el reencuentro con Hande? Y la respuesta de Kerem, bueno, fue bastante reveladora. Según lo que he leído y he visto en varios medios, Kerem respondió con amabilidad y profesionalismo. Dijo algo así como: fue un encuentro cordial. Siempre nos hemos llevado bien y nos respetamos. Fue agradable saludarla. Ahí lo tienen. Simple, directo y sobre todo, respetuoso. No hubo drama, no hubo indirectas, no hubo evasivas. Kerem Bürsin, con la madurez que le caracteriza, respondió de manera clara y concisa, dejando claro que la relación entre ambos, aunque ya no sea romántica, es buena y respetuosa. Pero, ¿qué podemos deducir de sus palabras? En primer lugar, que la relación entre ellos es civilizada. Se ve que no hay rencor ni resentimiento. Ambos han sabido gestionar su separación de manera adulta y profesional. La forma en que se expresan, el tono de sus voces, y el lenguaje corporal que se ve en las fotos y vídeos demuestran que hay un ambiente de respeto mutuo. En segundo lugar, que Kerem valora la privacidad. Evidentemente no iba a entrar en detalles ni a revelar información personal. Prefiere mantener su vida privada alejada del foco mediático, y eso es totalmente respetable. Es conocido que Kerem es una persona reservada, que prefiere centrarse en su trabajo y en sus proyectos personales. Evitar el drama y la especulación mediática es una forma de proteger su tranquilidad y la de su entorno. En tercer lugar, que Kerem es una persona madura y centrada. No se dejó llevar por el morbo ni por la presión mediática. Mantuvo la calma y respondió de manera sensata. Su respuesta es un reflejo de su personalidad, de su formación y de su experiencia en el mundo del espectáculo. En resumen, la respuesta de Kerem fue impecable. Demostró una vez más ser un profesional en toda regla, alguien que sabe cómo manejarse en situaciones delicadas y que respeta tanto a sus exparejas como a los medios de comunicación. La forma en que respondió a la pregunta fue un ejemplo de cómo mantener la compostura y la elegancia, incluso bajo la presión mediática. ¿Y qué hay de Hande? Bueno, aunque no tengo información de primera mano sobre sus declaraciones en el mismo evento, sí he visto imágenes donde ambos interactúan. Se les ve saludándose, intercambiando unas palabras y sonriendo. Es evidente que la tensión que pudo haber existido en el pasado, si es que existió, ha quedado atrás. Ambos parecen estar cómodos el uno con el otro, lo cual es algo muy positivo. Las imágenes que se han difundido muestran a Hande sonriendo y conversando con Kerem, lo que sugiere que la relación entre ambos es amistosa. Aunque no se sabe con exactitud qué se dijeron, la comunicación no verbal es muy clara. La postura de ambos, sus miradas y sus gestos indican que no hay hostilidad ni incomodidad. Esto demuestra que han logrado superar cualquier posible conflicto, y que mantienen una relación de respeto y cordialidad. La reacción del público ante este reencuentro y la respuesta de Kerem fue mayormente positiva. Los fans, que tanto apreciaban a la pareja, mostraron su apoyo y respeto hacia ambos actores. Muchos elogiaron la madurez de Kerem y la cordialidad de Hande. Las redes sociales se llenaron de mensajes de cariño y de buenos deseos para ambos. También hubo, por supuesto, algunos comentarios de nostalgia,
recordando los momentos románticos de Love is in the Air y añorando la química que tenían en la serie. Pero, en general, la atmósfera fue de respeto y admiración. Los fans expresaron su alegría por ver a Kerem y Hande en buenos términos, y destacaron la importancia de mantener una relación civilizada después de una ruptura. Este reencuentro y la reacción de Kerem nos dejan varias lecciones importantes. Primero, nos enseña que es posible mantener una relación cordial y respetuosa con una expareja, incluso después de una ruptura mediática. Segundo, nos demuestra que la madurez y la profesionalidad son fundamentales en el mundo del espectáculo y que pueden ayudar a gestionar situaciones delicadas de manera exitosa. Tercero, nos recuerda que el respeto y la privacidad son valores importantes y que deben ser protegidos. En definitiva, el reencuentro entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y la reacción de Kerem, fue una muestra de madurez, profesionalismo y respeto mutuo. Demostraron que es posible dejar atrás el pasado y mantener una relación cordial y civilizada. Y eso, en un mundo como el del espectáculo, es digno de admiración. Es un ejemplo de cómo dos personas pueden manejar una situación compleja con elegancia y respeto, y cómo pueden mantener una imagen positiva ante el público. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis. Como siempre, me encanta compartir con ustedes estas noticias y debatir sobre ellas. Hemos repasado juntos el contexto del reencuentro, analizamos la respuesta de Kerem y exploramos las reacciones del público. Hemos aprendido sobre la madurez y el respeto, y hemos recordado la magia de Love is in the Air. Pero, ¿qué opinan ustedes? Me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les pareció la reacción de Kerem? ¿Creen que Hande también reaccionó de la misma manera? ¿Extrañan a la pareja? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y discutir con ustedes. Y antes de que se vayan, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Me ayuda muchísimo su apoyo. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Chao, chao.